Hay algo que está desgraciadamente naturalizado, ¿no? Y es que, por ejemplo, nosotros vemos como Jorge Fontevecchia, el director de un bisemanario, entrevista largamente a un prófugo de la justicia argentina, quien ha sido varias veces señalado como el responsable de las operaciones sucias, ¿sí? De el gobierno de Mauricio Macri para colonizar la justicia y coordinar la actividad o el mecanismo del lawfare aquí en la Argentina. Eh, Sin embargo, es entrevistado como si fuera un dirigente político que puede dar explicaciones de su accionar en realidad enchastrando a otros. En este caso menciona al presidente Alberto Fernández, nada más y nada menos, y a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, como si ellos fueran en realidad empleados de el grupo Índalo, el de Cristóbal López y Fabián de Sousa. ¿En qué cabeza fibrada podría caer esa idea? Y sin embargo, el director de un bisemanario le da una extensa entrevista, y eso le da jerarquía. Porque si Pepín Rodríguez Simón hubiera sido entrevistado por cualquier periodista del bisemanario, bueno, es una entrevista, es un prófugo, es como la nota, el permitido en el marco de un diario o de una revista, eh, pero en este caso estamos hablando nada más y nada menos que de un director de un bisemanario con pretensiones de diario, eh, al que a veces se han sometido desde Daniel Goyán hasta Alberto Fernández, pasando por este, todo tipo de personajes de la política. Carla Bisotti, la ministra de Salud, es decir, hay otros que a él le dan jerarquía y él a su vez jerarquiza lo que quiere. Eso hace a su libertad, por supuesto, pero jerarquizar a un prófugo de la justicia que tan livianamente acusa al presidente de la vicepresidenta, yo, desde mi enfoque personal, me parece que al menos merecía una columna dentro del propio medio señalando cuáles son las acusaciones concretas que pesan sobre Rodríguez Simón. Pero bueno, se ha perdido esa ecuanimidad también, cosa curiosa, ¿no? Pero bueno, eso ya no existe. ¿Por qué digo esto de la naturalización? Rodríguez Simón está acusado de ser partícipe, protagonista de un sistema de coordinación violatorio de los derechos y de las garantías ciudadanas. Cuando la justicia dictamine, va a dictaminar sobre si este señor fue la pieza clave para perseguir, encarcelar a opositores sin elementos de prueba, sino más que nada para ordenar el mapa de la política, el mapa del poder según las necesidades del presidente entonces, Mauricio Macri. Y el delito por lo que se lo acusa es un delito grave, comparado con otros delitos tan horribles como ese, quitarle la libertad, desapoderar de sus bienes, a muchos con los bienes interdictos, embargados, con la imposibilidad de hacer uso de sus libertades, en causas que luego se caen por falta de evidencia. Esta es la realidad. De todo eso se acusa a este señor Simón. Como no ocurría desde la época de la dictadura cívico-militar, el señor Simón participó de mecanismos, han sido denunciados por sus víctimas, en lo que se trataba de, por un lado, desapoderarlo de sus empresas y por el otro, imprimirle a esas empresas, esto es gravísimo, lo que estoy contando es gravísimo, imprimirle a esas empresas una línea editorial que ayudara a meter presa a la actual vicepresidenta, en ese entonces todavía no lo era, Cristina Fernández de Kirchner. A esa persona entrevistó Jorge Fontevecchia, eh, quizá, insisto, sin, en el propio marco de la entrevista, a través de un recuadro o de otra persona, sin contar mayores detalles de lo que es el lawfare, de cómo funciona, y que el lawfare sin delincuentes o presuntos delincuentes que lo avalen no existe. El lawfare es una actividad delictiva, por eso está prófugo el señor Simón, y el señor Simón lo que tendría que hacer, como hicieron todos los funcionarios que él persiguió, mandó a perseguir desde su gobierno, presentarse ante la justicia, comparecer
porque la indagatoria a la que fue citado es una herramienta de defensa en realidad. Y que quede claro que si Simón va preso, muy probablemente sea porque aquello que hizo, porque aquello que cometió es un delito, por ninguna otra cosa extraña. ¿Mm? Extrañas fueron las justificaciones de esas detenciones arbitrarias, como dice el presidente, o detenciones políticas, como decimos nosotros, o yo por lo menos, que terminaron con Amado Vudú en la cárcel, que terminan todavía al día de hoy con Milagro Sala en la cárcel, el hostigamiento hacia una camada de funcionarios que fueron, en su momento ocuparon lugares importantes en los gobiernos de Cristina Kirchner. Dicho eso, esta suerte de naturalización que tiene mucho que ver con la banalización, son cosas graves pero que son tratadas casi deportivamente, con todo el respeto por el deporte, digo, pero casi como si fuera un Boca River. Entonces, che, ¿le creemos a Pepino o no le creemos? ¿Es bueno o es malo? No, no es así. Estamos hablando de cosas serias. Y esas cosas serias son la violación de los derechos y garantías. El lawfare es un drama, no para Cristina Kirchner. Cristina Kirchner tiene la posibilidad de contratar a Berardi, tiene la posibilidad de dar pelea política. El lawfare es un problema para los derechos y garantías de todos los ciudadanos y las ciudadanas del país. Que muchos no tendrían esa posibilidad de defensa. Por ejemplo, Milagro Sala. Entonces, a mí me parece que hay que tomárselo un poquito más en serio y sí señalar que todo aquello que tienda a la naturalización deportiva, donde Pepín Rodríguez Simón es lo mismo que puede llegar a ser Aníbal Fernández, está objetivamente beneficiando a esta banalización, que tanto daño nos hace. Insisto, no a los kirchneristas, no a Cristina Kirchner, no a los amigos de Cristina, no, no, no. A la sociedad argentina. La sociedad argentina no puede permitir que haya, por ejemplo, 3 jueces integrantes de una Cámara que han sido puestos a dedo ahí por Macri, que beneficien a su delfín Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo, en la causa del Paseo del Bajo. Y que sea así, de modo abierto, y que nadie reaccione frente a eso, que nadie lo señale, que nadie lo jerarquice como algo de suma gravedad. Miren, yo vengo insistiendo en que Rodríguez Larreta cometió un gravísimo error. Rodríguez Larreta podría haber sido Biden si quería, pero eligió ser Trump, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires politizó la pandemia, judicializó un tema sanitario, ¿sí? Y cometió quizá el mayor error político de toda su carrera. Un error político que desgraciadamente él va a pagar políticamente, pero otros pagaron directamente con la salud, ¿sí? Esa decisión que demoró las medidas de cuidado, que trató de discutir la autoridad del gobierno federal para el cuidado de la salud pública, que involucró a la Corte Suprema de Justicia, que hay que decirlo, levanta la mano para ser involucrada en todos estos asuntos, ha tenido consecuencias. Hoy yo escuchaba a varios a la mañana hablar en una mañana de estas, estaba la doctora Piovano, que coincide en ese punto, porque esto es cuantificable. Desde que Horacio Rodríguez Larreta tomó esa decisión hasta que finalmente se plegó a las decisiones del gobierno federal, es decir, abandonó la estrategia de sabotaje a las medidas sanitarias, ¿sí? Pasaron cosas. Esas cosas le van a costar la carrera a Horacio Rodríguez Larreta. Yo voy a leer algo que salió publicado no en el Evita Montonera, no salió publicado en Contraeditorial, no salió publicado en Página 12, salió publicado en The Guardian. Ustedes saben, ¿no? Un diario británico que para los ambientes donde Horacio Rodríguez Larreta es considerado un estadista, casi diría yo es como el sinónimo de la seriedad periodística. No, no es perfil, no, es The Guardian. The Guardian expuso que el rol de Juntos por el Cambio en la politización de la pandemia en Argentina señaló ese fenómeno. Es raro, ¿eh? Pero claro, lo que pasó es tan grave. El tema es que para ver la gravedad de las cosas hay que tener ojos que estén atentos a ver esa gravedad de las cosas. Acá se usa mucho el negacionismo para hablar de la pandemia, pero acá hay negacionismo político. El que no ve el lawfare es un negacionista. El que no ve la corrupción en el macrismo es un negacionista. El que no ve que se han violado derechos y garantías que no deben ser ni siquiera rozados por la actividad política
es un negacionista. Bueno, les decía, The Guardian, el diario británico que las élites locales pueden citar, junto al Financial Times o al New York Times, o como tantos otros, este, como diarios serios, o ellos dirían no militantes, vamos a decirlo así, porque cuando vos sos militante de la derecha sos no militante, dice que la actitud de la oposición de no acompañar las medidas de cuidado dispuestas por el gobierno nacional de Alberto Fernández en el peor momento de la pandemia eh, es un acto de politización. ¿Sí? Dice así, el diario reflejó la politización de la pandemia en Argentina en medio de la devastadora segunda ola que atraviesa el país y señaló que en ese contexto la coalición opositora de centro-derecha Juntos por el Cambio luchó con uñas y dientes contra las medidas de cuidado dispuestas por el gobierno nacional para frenar la exponencial suba de contagios de COVID-19. Bajo el título La gente se muere en menos de una semana, la ola de COVID agarra a la Argentina con la guardia baja, el artículo trazó un escenario sobre la situación epidemiológica en el país, así como de las ambiciones políticas de los dirigentes opositores. En la publicación, el medio expuso que las restricciones del COVID están rompiendo la breve trueba política de la Argentina, ya que en las últimas semanas la oposición luchó contra Fernández hasta llegar a la Corte Suprema para revocar un edicto presidencial que cerraba las escuelas como parte de un paquete de restricciones para combatir la segunda ola, argumentando que el contagio en las aulas es insignificante. Sobre ese punto, se remarcó que el tribunal permitió que las escuelas de la ciudad de Buenos Aires siguieran impartiendo clases. Es decir, llegamos allá, digo, somos noticias. El alcalde de Buenos Aires, quien espera ganar la nominación de la coalición para la presidencia de 2023, luchó particularmente con dureza contra el cierre de escuelas, esperando no ser superado por otros aspirantes a la presidencia dentro de su coalición, como la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quienes son aún más críticos con la actual administración peronista. Frente a este diagnóstico, el artículo evaluó la situación se agravó por la politización de la pandemia, con las elecciones legislativas de medio término de octubre y con los aspirantes presidenciales para las elecciones generales en 2023 compitiendo por una nominación. Y agregó, la coalición de oposición de centro-derecha de la Argentina, Juntos por el Cambio, luchó, esto ya lo dijimos, luchó con una... Bueno, digo, esto que para The Guardian mira con ojos de The Guardian, ¿sí? Esto que a The Guardian resume en su nota, es lo que nosotros tratamos de advertir, y era que se estaba poniendo en juego la salud de porteñas y porteños, pero también de bonaerenses y personas de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Por una cuestión política, por una cuestión proselitista, por una cuestión puramente electoral, de posicionamiento político electoral de Horacio Rodríguez Larreta, y que eso era imperdonable. Yo por eso les decía que para mí es el error de Horacio Rodríguez Larreta. Es como cuando en la cancha perdés o está falto de distancia, como se dice. Fue el manotazo que no llega a la pelota y se clava en algún lugar del arco. ¿Por qué digo eso? Porque esto tiene consecuencias que, insisto, son cuantificables. Segundo, lo ponen más del lado de los Bolsonaro y de los Trump de la vida que de cualquier otra opción. O sea, este juego que él hacía de que era el menos malo de los malos, o el más bueno de los malos, se quiebra a partir de esto. Y creo que si The Guardian es capaz de ver que lo que hizo aquí Horacio Rodríguez Larreta fue un uso político de la pandemia para beneficiarse en términos personales o partidarios, creo que también acá tendríamos que verlo. Del mismo modo que hay que ver gravedad en lo de Pepín Rodríguez Simón, hay que ver gravedad en lo que hizo Horacio Rodríguez Larreta. El desafío es que podamos iluminar allí donde otros no quieren ver. El desafío del periodismo, creo, ¿no? Pero por otras cosas también me atrevo a decir que el negacionismo, que muchas veces está vinculado a la quema de barbijos, en realidad es la quema de un montón de otras cosas. Se queman derechos y garantías que están garantizados en la Constitución Nacional, y pareciera que es un tema menor. Mueren gentes, se saturan las guardias de los hospitales, los contagios se disparan exponencialmente, y parece un asunto casi ya hoy estadístico y sin relevancia y sin importancia. No, tienen importancia, tienen gravedad, y creo que el principal desafío que tenemos es no dejarnos arrastrar por esta ola de negacionismo, donde las cosas no existen, o si existen, todo vale 20.